Buenos días, hermanos y amigos, los saluda el pastor Gamaliel. Vamos a continuar con la parte 2 de la escandalosa historia de las erratas de la sociedad Watchtower a través de la historia y sus encubrimientos. Tengo un asiduo seguidor, un testigo de Jehová, el señor Horacio Viegas, quien me ha seguido en todos los videos con los encuentros con los testigos de Jehová. Y ahora vamos a incluir un comentario suyo porque es una persona muy inteligente y un digno representante de los testigos de Jehová. Comenzamos. Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. Estimado Gamaliel, estamos orgullosos de haber corregido errores. No sucede lo mismo con las religiones de la cristiandad, que los reafirman continuamente. Así es como han seguido enseñando que Dios es una Trinidad, que hay un infierno de fuego, que el alma es inmortal, etc. Cuando Russell empezó a estudiar la Biblia, estaba totalmente sumergido en estas enseñanzas. Así que salir de ellas llevó su tiempo. Por eso en los primeros años se celebraba la Navidad, los cumpleaños, se usaba la cruz, se admitían las transfusiones de sangre. Estas cosas se fueron corrigiendo. Lo primero que notó Russell fue lo incompatible que resultaba un infierno de fuego con el hecho de que Dios es amor. También observó que la Biblia dice claramente que el alma muere y los muertos no están conscientes de nada en absoluto. Llama la atención que todas las acusaciones contra los TJ provienen de aquellos años, cuando se estaba saliendo de todo eso. La luz fue avanzando progresivamente a medida que se estudiaba con diferentes versiones de la Biblia y se comparaba con el hebreo, griego y arameo. Por eso la comprensión de muchas verdades tardó en llegar. La senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Pro 4:18. Claro que ha habido errores, pero note que algunos conocimientos solamente llegarían al tiempo apropiado. Ma 24:45. ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado? Este modo de dirigir las cosas también se dio al principio en el cristianismo. Suponían que la salvación era solo para los israelitas, pero estaban equivocados. Fue tiempo después que recibieron el conocimiento de que también abarcaba a los gentiles. Y así muchas cosas se fueron descubriendo gradualmente, pues hubiese sido muy chocante recibir el conocimiento de golpe. Por eso, también la iluminación que recibió el esclavo fiel y discreto fue gradual. Lo que usted llama maliciosamente contradicciones, o son tales, sino ajustes que se han hecho en el modo de razonar. Reconocer errores es propio de los humildes, cosa que no hacen los arrogantes. ¿Qué es peor, corregir errores o seguir eternamente en ellos? Contradecirse significa decir cosas opuestas, por ejemplo si yo digo que algo es blanco y es negro al mismo tiempo. Pero si digo que lo que antes veía blanco ahora me doy cuenta que es negro, me estoy rectificando e informando la verdad. Estoy siendo honesto. Por eso, tildar de contradicciones a los ajustes que han hecho los TJ es tener mucha maldad. De ahí que muchos al no poder atacar las enseñanzas actuales de los TJ tienen la tentación de hacerlo por cosas que pensaban antes, cuando se estaba saliendo de toda esa oscuridad que fácil no. Esto no nos hace tropezar, pues bien aclarado está que el conocimiento fue gradual. Así es que todas las correcciones que se hayan hecho, así como las que se hagan en el futuro son bienvenidas. Supongamos que usted es un buen pintor, pero yo divulgo un par de errores que cometió cuando empezaba. ¿Lo convierte en mal pintor? Se supone que usted aprendió de esos errores, los reconoce y ya no los comete. Seguramente todos esos errores que cometió hacen que usted sea hoy un buen pintor. Pero sembré en la mente de la gente la idea de que usted no es confiable. Propagué una mentira. Con esto logré dejar la impresión de que usted es mal pintor. Recuerde que la mentira es el arma preferida del diablo.
De igual modo está sembrando dudas sobre la confiabilidad de los TJ en base al pasado. Lo invito a que trate de desacreditar a los testigos según lo que piensan ahora. Ingrese a jw.org, entérese de sus enseñanzas, haga una lista de todo lo que no está de acuerdo y luego haga su análisis. Sí, Gamaliel, nosotros estamos contentos de haber salido de toda esa ignorancia. ¿Y ustedes? ¿La disfrutan? Que sea con salud. Aquí se encuentra información detallada sobre Russell y la pirámide. http://tj-defendidos.blogspot.com. Saludos, Horacio. Me da mucho gusto que seas un asiduo seguidor y comentarista de mis videos de encuentros con los testigos de Jehová. Horacio, no se puede estar orgulloso de que el fundador de la religión de los testigos haya practicado el ocultismo con la piramidología, fundamentándose en los conceptos masónicos, e incluyendo estos símbolos ocultistas en todas sus publicaciones. Tampoco se puede estar orgulloso de que esta religión de los testigos haya engañado a tantas personas con las persistentes fechas falsas del fin, induciéndolas a vender sus casas, y motivándolas con ardientes discursos a no estudiar una carrera con la cual ganarse la vida, y en lugar de esto, hacerlas que se dedicaran toda una vida a propagar de casa en casa un mensaje falso. Una cosa es corregir un error, y otra cosa es que la sociedad Watchtower trate de encubrir los errores, y negar que fueron ellos mismos los que pusieron esas escandalosas fechas falsas del fin, y luego acusar que fueron algunos de los testigos de AP, y los que creyeron eso. Esto sí que es maldad. Y lo probaremos con sus mismas publicaciones. Tampoco se trata de Russell solo, sino de todo el sistema. También sus primeros presidentes insistieron en fechar el fin, y luego trataron de encubrir los hechos. Por otro lado, Russell no descubrió ninguna de esas tesis que menciona sobre la aniquilación del alma, sino que las aprendió de los adventistas del séptimo día y de otros hombres, y luego las presentó como ideas propias. Horacio, tú deberías saber todo esto, y si no lo sabes todavía, infórmate mejor sobre la historia de tu propia religión. Horacio, tú nos dices en tu comentario que Russell estaba sumergido en enseñanzas de la cristiandad, pero lo cierto es que Russell estaba envuelto profundamente en la piramidología, y en los conceptos y símbolos ocultistas de la masonería, y tú no tocas el punto en tu comentario. Eso es típico de un buen testigo, ciego seguidor de la Watchtower y sus continuas erratas y encubrimientos. No se trata simplemente de corregir errores, como usted cándidamente trata de hacernos creer. La sociedad Watchtower ha tratado de encubrir estos errores, y ha acusado a los testigos de a pie, siempre tratando de justificar a los líderes del movimiento, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Tenga paciencia y siga escuchando estos videos informativos sobre la historia de los abundantes encubrimientos de la sociedad Watchtower. Conocimiento llegando a tiempo apropiado. Por favor. Sus comentarios son anacrónicos. Para empezar, Russell fue un esclavo fiel que caducó, y luego se apropiaron ese título los 12 norteamericanos. Luego entonces, Russell nunca dio en el blanco, y no debería ser considerado en esa pretendida iluminación progresiva. Tampoco Rutherford, quien añadió otras falsas fechas del fin, encubriendo las primeras. Ni Nathan Knorr, ni Herschel. Si los 12 norteamericanos de hoy son el esclavo fiel, ahora sí, sin duda, entonces nada les ha llegado a tiempo a los testigos de Jehová. Si los primeros no eran el esclavo sino estos 12 norteamericanos, los testigos no fueron alimentados durante años, o les engañó impunemente un esclavo espurio. Otro punto. Las erratas ocultistas de los fundadores de la sociedad Watchtower, y sus orígenes y bases masónicos nunca serán comparables a, por ejemplo, la entrada de los gentiles a la salvación, cosa que ya estaba profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. La comparación que te ha enseñado a esgrimir la sociedad Watchtower es irrisoria. Nunca vemos en la Biblia a algún apóstol o profeta equivocándose yendo a consultar lugares paganos o esgrimir conceptos ocultistas para luego retractarse y después alegar diciendo: he recibido más luz. Por favor. Señor Horacio, yo puedo cometer errores como pintor principiante.
Pero decirle a la gente que soy el único pintor autorizado divinamente por Jehová, y decirles que mi pintura la he recibido directamente de Jehová, y luego decirles que siempre no, que mi pintura eran intentos humanos, eso sí que es maldad. Usted debería mencionar en estas analogías aprendidas de la sociedad Watchtower, que ellos afirmaron, y afirman, que son los únicos pintores autorizados por Jehová, y que afirmaron ser profetas, como lo demuestra su literatura. Usted debería decirle al público que nos sigue, que los testigos hablaron, y hablan en nombre de Jehová como el único canal de Dios en la tierra. O son en verdad el vocero divino, o son simples pintores, con pintura humana, y, por cierto, malísima. Esto sí sería verdadera honestidad y humildad. Finalmente, en cuanto a atacar a los testigos con solo cosas del pasado, y ya que usted me sigue fielmente en mis videos, debiera darse cuenta que he expuesto ya los escandalosos errores de la doctrina de hoy, de la sociedad Watchtower, y que los testigos no saben responder a los cuestionamientos. Balbucean, enmudecen, o posponen. Esta nueva serie La religión verdadera es solo para informar al público sobre los orígenes ocultistas de esta religión, los engaños y los encubrimientos que hay, entre pilas y pilas de publicaciones contradictorias, publicaciones que, desde el principio han invocado tener la designación y el favor exclusivo de Jehová, un Jehová que cambia de parecer, según sea el líder del momento de la sociedad Watchtower. En cuanto a tener maldad, le recuerdo que no soy yo quien ha practicado el ocultismo y la masonería, y que es la sociedad Watchtower quien ha engañado a tantas personas. Esta es la historia de su verdadera religión y sus pretenciosos líderes. Finalmente, para entender Proverbios 4:18, le recomiendo el video La verdad es progresiva. Un saludo. Siguiendo con el tema de examinar cuidadosamente la religión de los testigos de Jehová para ver si en verdad son la religión verdadera, vamos pues a la Atalaya, edición de estudio, la de julio 2013. Emplearé la voz de Jorge cuando se lea lo que dicen las publicaciones de la sociedad. Mis comentarios los haré en la voz de Carlos. La Atalaya, edición de estudio, julio de 2013. ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos? Mateo 24:45. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes son los domésticos, y cuándo nombró Jesús al esclavo fiel sobre ellos? ¿Cuándo nombrará Cristo al esclavo fiel sobre todos sus bienes, y cuáles son estos? En el pasado, nuestras publicaciones han explicado lo siguiente. Jesús nombró al esclavo fiel sobre sus domésticos en el Pentecostés del año 33. El esclavo representa al conjunto de cristianos ungidos que a partir de ese año han vivido en la tierra en cualquier momento dado. Los domésticos son esos mismos ungidos, pero vistos como individuos, y en 1919 Jesús nombró al esclavo fiel sobre todos sus bienes, es decir, sobre todos los intereses del reino en la tierra. Sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto con la ayuda de la oración, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto, Prof. 4:18. Examinemos dicha parábola y veamos qué tiene que ver con nosotros, sea que abriguemos la esperanza celestial o la terrenal. Mi comentario. Para estudiar lo que me dice la sociedad Watchtower sobre este tema, yo necesito definir algunos puntos importantes que no han sido considerados en las preguntas guiadas de esta publicación. La Watchtower formula 3 preguntas. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes son los domésticos? ¿Y cuándo nombró Jesús al esclavo fiel sobre ellos? ¿Cuándo nombrará Cristo al esclavo fiel sobre todos sus bienes? ¿Y cuáles son estos? Pero, señores, aquí hacen falta unas preguntas muy importantes, las cuales la sociedad Watchtower no considera. Esta es la primera. ¿Cuál es el medio exacto que, según los testigos, usaría este esclavo fiel y discreto para alimentar a sus siervos? Por supuesto, la respuesta es las publicaciones de la sociedad Watchtower. Las publicaciones de la sociedad Watchtower son el medio exacto por el cual el pueblo de Jehová sería alimentado. Yo, y ninguna otra persona puede analizar, o comer, este alimento autorizado por Dios, que ha venido por conducto de este esclavo nombrado y autorizado por Dios, si no es por medio de leer y estudiar estas publicaciones. La segunda pregunta es crucial.
Este esclavo fiel y prudente, siempre dio alimento a los fieles a su debido tiempo, tal como dijo Jesucristo. ¿O falló este esclavo en dar alimento a su tiempo al pueblo de Jehová? La tercera pregunta también es fundamental. ¿Debo considerar únicamente las publicaciones actuales de los testigos como alimento de Dios, o debo considerar también las publicaciones pasadas como alimento verdadero, que fue suministrado por el esclavo divinamente autorizado? La cuarta pregunta, fundamental al tema, es: ¿puede fallar el alimento de Dios, o ser un alimento falso, si en verdad Dios lo ha dado a través de su esclavo fiel y discreto? En otras palabras, Dios prepara el alimento, y lo da a través de su esclavo. ¿O es el esclavo mismo quien decide qué alimento dar al pueblo de Jehová, a través de las publicaciones? ¿Este alimento es palabra de Dios, o es palabra de hombres? Y la última pregunta, fundamental al tema es: ¿se considera en las palabras de Jesús la falla del alimento suministrado, alimento falso, o se menciona en la figura, la falla del esclavo en cuanto a su función? Con las preguntas guiadas que pone la sociedad Watchtower, y con las que, con el derecho que tengo de formular las mías, si es que en verdad estudio y examino lo que me dicen de la Biblia, ya puedo abordar este tema tan interesante. Escuche con atención las siguientes citas de la Atalaya en diferentes épocas. Todo aquel que quiera entender la Biblia apreciará que la grandemente sabiduría diversificada de Dios puede llegar a ser conocida solo a través del canal de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. El Atalaya, de Watchtower, octubre 1, 1994, página 8. Mi comentario. La sociedad Watchtower siempre ha sostenido, y sostiene actualmente, que la verdad de Dios ha venido única y exclusivamente a través de sus publicaciones. Como hemos visto, la identidad de este esclavo fiel ha cambiado a través de la historia de los testigos, y ellos aceptan que la identidad del esclavo ha cambiado. Pero nunca ha cambiado en ellos el concepto de que, es por medio de este esclavo, exactamente por medio de las publicaciones de la sociedad, que Dios ha suministrado el alimento a su pueblo. Es decir, la verdad de Dios ha venido, y nos llega aún, únicamente a través de las publicaciones de la sociedad Watchtower. Señores, menudo lío es que la Watchtower diga y sostenga eso. ¿Por qué? Sencillamente, porque con esta exclusiva pretensión, se está elevando a la Atalaya, el Despertar y demás publicaciones, como las únicas instrucciones y enseñanzas dadas por Dios a este grupo religioso, y no hay otro alimento de Dios sobre la faz de la tierra. Y la Atalaya tiene publicándose desde 1879. Este acto de arrogarse la exclusividad de ser los portavoces divinos, por supuesto, hace que nosotros examinemos qué es lo que nos han dicho estos señores en sus publicaciones. ¿Cómo podría yo darle valor a esta magnífica pretensión de la sociedad Watchtower, sin examinar lo que han escrito en sus revistas y libros? Aceptar esta arrogante afirmación de los testigos, sin examinar sus publicaciones, sería una cosa muy torpe de nuestra parte. Todos nosotros necesitamos ayuda para entender la Biblia, y no podemos encontrar la guía escritural que necesitamos fuera de la organización El Esclavo Fiel y Discreto, la Atalaya, 15 de febrero, 1981. Conducto para entender la Biblia. Tal como las profecías bíblicas señalaron al Mesías, también nos dirige al cuerpo unido de testigos cristianos ungidos que ahora sirven de esclavo fiel y discreto. Este nos ayuda a entender la palabra de Dios. Todos los que quieran entender la Biblia deben reconocer que solo puede conocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. La Atalaya, 1, octubre 1994, 1957. Jehová ha establecido un canal muy definido de comunicación por el cual Él trata con su pueblo. Es vital que apreciemos este hecho y respondamos a las direcciones del esclavo como hacemos a la voz de Dios. The Watchtower, junio-15, 1957, p. 370.
inexorable, señores. En esta cita, la sociedad Watchtower afirma que debemos obedecer a las direcciones de este esclavo, ella misma, según el concepto de esa época, ya obsoleto actualmente. Exactamente, nos está diciendo que obedezcamos a las publicaciones, como hacemos a la voz de Dios. Resumen. Las publicaciones de la sociedad, en 1957, eran, prácticamente, la voz de Dios. Resumen. Las publicaciones de la sociedad, en 1957, eran, prácticamente, la voz de Dios. Dios. Ahora en 2015 pregunto yo, ¿son todavía las publicaciones de la sociedad, las instrucciones divinas para su pueblo? Sí, lo son, nos dirá Horacio Viegas, como buen testigo. Pero, a ver, pensemos un poco. Si en 1957, las publicaciones eran prácticamente la voz de Dios, ¿tengo yo derecho de examinar lo que publicaron en ese período, como viniendo de Dios mismo? Luego, si descubro grandes errores, inconsistencias, falsas fechas del fin, en lo que publicaron en esa época, seguiré sosteniendo que de todas maneras ellos eran el canal autorizado por Dios para publicar en su nombre. ¿O deberé aceptar que, en realidad, Dios no hablaba por medio de la sociedad Watchtower en esa época? ¿Y cómo puedo pretender que ahora, en 2015, ahora sí, Dios está hablando por la sociedad Watchtower? O el alimento no era divino, o el canal no es el verdadero, o no es por las publicaciones de la sociedad que Dios nos está hablando, ni hoy, ni ayer. Esta es la verdad, sin duda es la verdad. Las publicaciones de la sociedad, en 1957, eran, prácticamente, la voz de Dios. Dios. Ahora en 2015 pregunto yo, ¿son todavía las publicaciones de la sociedad, las instrucciones divinas para su pueblo? Sí, lo son, nos dirá Horacio Viegas, como buen testigo. Pero, a ver, pensemos un poco. Si en 1957, las publicaciones eran prácticamente la voz de Dios, ¿tengo yo derecho de examinar lo que publicaron en ese período, como viniendo de Dios mismo? Luego, si descubro grandes errores, inconsistencias, falsas fechas del fin, en lo que publicaron en esa época, seguiré sosteniendo que de todas maneras ellos eran el canal autorizado por Dios para publicar en su nombre. ¿O deberé aceptar que, en realidad, Dios no hablaba por medio de la sociedad Watchtower en esa época? ¿Y cómo puedo pretender que ahora, en 2015, ahora sí, Dios está hablando por la sociedad Watchtower? ¿O el alimento no era divino, o el canal no es el verdadero, o no es por las publicaciones de la sociedad que Dios nos está hablando, ni hoy, ni ayer? Esta es la verdad, sin duda es la verdad. 1960. Los hechos muestran que durante este tiempo y hasta la hora presente la clase del esclavo ha servido como único canal de comunicación colectivo de Dios del cielo a la tierra para el flujo de la verdad bíblica a los hombres en la tierra. Así organizacionalmente la clase del esclavo discreto desde 1919 ha estado canalizando un flujo constantemente creciente de publicaciones bíblicas por millones que contienen el agua de vida presentando la voluntad de Jehová como emanando desde el trono de Dios en el cielo. The Watchtower, Juli-15, 1960, p. 439. En esta última cita, claramente se nos dice que esta religión es el único canal para que Dios se comunique con los hombres de la tierra, y que lo ha hecho por medio del flujo constante de publicaciones bíblicas, que contienen el agua de vida, como emanando desde el trono de Dios.
Veamos si lo que decían, por ejemplo, en 1960 resiste un mínimo examen. Usted, amable oyente, y los testigos que me escuchan, saben que hay muchas cosas de la época 1960 que ahora niegan. Especialmente, el escandaloso chasco de la falsa fecha del fin del mundo, publicada que iba a suceder en 1975. Pero, es que los testigos de hoy sostienen todavía que sus publicaciones son ese alimento dado por Dios. Y, en 1960, esas publicaciones no eran la voz de Dios, dada por su canal autorizado. Señores, primero definamos si los testigos de hoy, en 2015, sostienen que las publicaciones de la Watchtower son ahora mismo la voz de Dios para ellos. Escuche usted mismo la respuesta, en un salón del reino. Bien, hermanos, pues ahora vamos a darle la bienvenida a lo que es la Escuela del Ministerio Teocrático y vamos a seguir la instrucción que Jehová nos da, ¿verdad? Mediante el esclavo fiel y discreto. Usted, amable oyente, y los testigos que me escuchan, saben que hay muchas cosas de la época 1960 que ahora niegan. Especialmente, el escandaloso chasco de la falsa fecha del fin del mundo, publicada que iba a suceder en 1975. Pero, es que los testigos de hoy sostienen todavía que sus publicaciones son ese alimento dado por Dios. Y, en 1960, esas publicaciones no eran la voz de Dios, dada por su canal autorizado. Señores, primero definamos si los testigos de hoy, en 2015, sostienen que las publicaciones de la Watchtower son ahora mismo la voz de Dios para ellos. Escuche usted mismo la respuesta, en un salón del reino. Aquí lo tenemos. Esta es una doctrina que los testigos nunca han abandonado, ni cambiado. Que las publicaciones de la sociedad han sido siempre, y son ahora mismo, ese alimento dado por Dios a través de su esclavo. Y puesto que ahora tengo a la vista, y puedo acceder a estas publicaciones dadas por Dios, no importa mucho quién es este esclavo, por ahora, si tan solo me aseguran que las publicaciones han sido, y son el alimento divino para los hombres. Afortunadamente puedo acceder a este alimento, suministrado a la tierra desde el año 1879. En efecto, en cualquier revista de la Atalaya, en la declaración de propósito de la revista, se lee así. Esta publicación, editada sin interrupción desde 1879, es políticamente neutral, y reconoce la Biblia como máxima autoridad. Chanfle. A ver. Pensemos en lo que nos acaba de decir la Atalaya sobre sí misma. Esta publicación, la Atalaya, reconoce la Biblia como máxima autoridad. Mis amigos, aquí tenemos una frase muy curiosa. Es prácticamente una perla en la colección de las cosas sorprendentes que escribe el cuerpo gobernante. Aquí tenemos a una revista, editada desde 1879, y que reconoce a la Biblia como máxima autoridad. Nota. Los testigos de Jehová no reconocen a la Biblia misma como su máxima autoridad, sino, precisamente, ellos reconocen a estas publicaciones como la voz de Dios, o de su esclavo, que es lo mismo. Y este punto no admite discusión entre los testigos. Resumiendo, los testigos reconocen las publicaciones como la voz de Dios, mientras que la revista reconoce a la Biblia. ¿Es esto verdad? Cita de la Biblia. Mateo 24:36. Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. 37. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Reconoció la Atalaya a la Biblia como máxima autoridad al publicar 1914, 1915, 1918, 1975, etcétera, etcétera. ¿Saben en verdad las publicaciones del esclavo desde cuando está la presencia de Cristo? Responda usted mismo, a la luz de lo que se lee en la Atalaya, editada sin interrupción desde 1879. La Atalaya, en este, y en muchos otros casos, no respetó las palabras de Jesucristo escritas en la Biblia.
Nuestro tema sobre la autentificación del esclavo discreto de los testigos y su mensaje apenas comienza.